Más de 10 años me ha costado aprender lo que te voy a contar hoy, que tiene que ver con cómo retener a los clientes en tu empresa. Es el primer paso para mantener y retener a un cliente. Yo he de confesar que esto me costó entenderlo casi 10 años. Y lo que pasaba era lo que tenía que pasar, que me iba quedando sin esos clientes y constantemente tenía que ir captando nuevos. Me desmotivaba hasta el punto de que en varios momentos en todo este tiempo me replanteé dejarlo, me replanteé cambiar la empresa o dedicarme a otra cosa. Y cuando lo comprendí, que fue más o menos hace 2 años, realmente todo cambió. Más de 10 años me ha costado aprender lo que te voy a contar hoy, que tiene que ver con cómo retener a los clientes en tu empresa, porque realmente es la única manera de que nuestro negocio prospere. Muchas veces, y a mí me pasó, nos enfocamos tanto en vender, en cómo captar nuevos clientes, en el fondo lo que tenemos es miedo a quedarnos sin clientes, que nos olvidamos de lo más importante, que es realmente retenerlos. Si lo piensas bien, si no retienes a un cliente, en realidad no tienes una empresa, no tienes un negocio. Lo que tienes es un sistema de captación de clientes, pero que va a tener como un desagüe, se van a ir yendo. Eventualmente en el tiempo tú te cansarás, te frustrarás, en el fondo sabes que no estás haciendo el bien en tu empresa, no estás realmente ofreciendo algo de valor porque los clientes se van. Y con el tiempo esa empresa no crecerá, te cansarás y tendrás que cerrar. Así, eso es lo que pasa con muchas empresas. Yo he de confesar que esto me costó entenderlo casi 10 años. 10 años en los que me obsesioné tanto con vender, que olvidaba la parte de mantener a esos clientes. Yo, por ejemplo, tengo un medio de comunicación especializado en el tema ecológico. Lo fundamos en el año 2011, mi pareja y yo. Y yo me centré sobre todo en vender, en cómo conseguir clientes, y era muy creativo y aplicaba estrategias y creaba productos y servicios y aplicaba landing page y páginas de venta, cosas que incluso en el sector ecológico realmente nadie estaba aplicando y me funcionaban. De repente conseguía clientes, pero en el fondo descuidaba el producto. Se decoraba muy bien, se explicaba muy bien, había un buen copy, me gustaba mucho también el copy, pero en el fondo yo sabía, en el fondo de mi ser, que estaba vendiendo algo que a mis clientes no les ayudaba de verdad al 100%. No porque ya no fuera bueno lo que yo ofrecía, sino porque en ese momento para ese tipo de empresa lo que vendía no era lo que ellos necesitaban realmente. Y lo que pasaba era lo que tenía que pasar, que me iba quedando sin esos clientes y constantemente tenía que ir captando nuevos. Esto me hizo pensar mucho, esto me hizo frustrarme, me hizo realmente sentirme mal cada día, mi energía bajaba, me desmotivaba, hasta el punto de que en varios momentos en todo este tiempo me replanteé dejarlo, me replanteé cambiar la empresa o dedicarme a otra cosa, sin pensar que en el fondo lo que estaba pasando era algo natural. Y es que estaba vendiendo algo sin realmente pararme a crear un producto o un servicio realmente de valor para el mercado. Me costó mucho entender esto, más de la cuenta desde mi punto de vista. Creo que debería haberlo integrado mucho antes. Y cuando lo comprendí, que fue más o menos hace 2 años, realmente todo cambió. Todo cambió y sigue cambiando. Cuando entendí realmente que yo no tenía que vender lo que yo quería, sino lo que el cliente necesitaba, todo cambió. Porque este es el primer punto para retener a un cliente, que básicamente es darle lo que ha venido a buscar. Crear una propuesta de valor, una oferta, como lo quieras llamar, un servicio, un producto, que tu mercado realmente valore y que lo necesite. ¿Vale? Que sobre todo lo necesite, más que incluso lo valore, porque ya te encargarás tú en el proceso de venta de hacerle ver que eso lo necesita, pero realmente lo tiene que necesitar y realmente le tiene que ayudar. Es el primer paso para mantener y retener a un cliente. Crear una propuesta de valor, una oferta que valga la pena. Cuando yo entendí esto, como te digo, mi historia cambió. Cuando yo entendí que mis clientes, en este caso, por ejemplo, empresas ecológicas, son pequeñas y que lo que buscaban realmente era vender, era conectar con tiendas ecológicas de verdad, poderles ofrecer el producto, un negocio B2B. Cuando yo entendí esto y me enfoqué en esa parte y no tanto a lo mejor en que esas marcas fueran súper conocidas y demás, porque no era lo que necesitaban en ese momento, al final todo funcionó mucho mejor. Si me notáis un acento raro es porque tengo una muela un poco jodidilla y estoy intentando hacer un esfuerzo para contaros esto. Primer punto, lo que os digo,
mejorar tu producto. Es algo muy obvio y a veces nos perdemos en lo obvio. A veces los emprendedores, a mí me pasa muchísimo, nos perdemos en lo obvio, olvidamos las bases de lo que es realmente emprender, que no es más que crear un producto de valor que realmente el mercado necesite y quiera pagar por él y saber venderlo. Pero lo primero es lo primero y tienes que hacerlo así. El producto, el servicio. Y creo que en este mar de información de internet donde está lleno de gurús y de gente que está hablando de sistemas, de embudos de venta, de captación, que está muy bien, nos olvidamos de lo básico. Y eso no puede ser. Eso tenemos que corregirlo. Segundo punto. Para retener a los clientes. Estamos en un momento donde muchas más empresas lo van a hacer muy bien. Tal vez incluso mejor que tú. Y esto va a pasar, siempre va a haber alguien mejor que tú. ¿Tu función cuál va a ser? Tu función va a ser que cuando lleguen a tu empresa, su experiencia sea por encima de lo que tú les habías propuesto. La promesa no solo la tienes que cumplir, la tienes que hipercumplir, tienes que superarla, tienes que hacerte la pregunta de ¿qué puedo hacer yo para que un cliente, cuando me compre, se lo cuente a alguien? Porque esto te va a forzar. No es qué puedo hacer para que esté satisfecho. No, es qué puedo hacer para que se lo cuente a alguien. Y esto te va a forzar realmente a ofrecer una experiencia por encima de lo que la competencia está haciendo. Y básicamente ese trabajo en retener al cliente se hace constantemente. Es decir, la experiencia del cliente es algo que tú constantemente tienes que medir, tienes que valorar y tienes que mejorar. Lo ideal obviamente sería tener un departamento de experiencia de cliente, Customer Success, que se llama ahora. Pero bueno, si eres pequeño tampoco se trata de que lo hagas ya eso. Lo importante es esto, entender que la experiencia de cliente hoy en día, y ya desde hace tiempo, es quizá más importante, bueno, más importante que el producto o servicio no, pero sí es de lo más importante que tienes que cuidar y que realmente tienes que trabajar. Un componente ahí, una variable muy interesante que puedes incorporar en tu empresa es la creatividad. Necesitas talento creativo y necesitas tiempo para crear, tiempo para pensar y crear estrategias de experiencias de cliente totalmente distintas que te diferencien. Pues desde, por ejemplo, yo, en mi caso, cuando entra un cliente que son marcas ecológicas, bueno, les llega, sin que lo sepan, una carta postal con una llave que es un pen, que es una llave muy bonita de estas, como si fuera una llave de palacio antigua, y una carta escrita a mano, donde pone algo que tiene que ver con lo que ha venido a buscar, con lo que yo le voy a ayudar a ellos. Pues esto genera una sensación, una experiencia muy enriquecedora para el cliente, y ese tipo de experiencias las tenemos que crear, porque hay que pararse a pensar para que te salgan y para crearlas. Tercer punto, y con esto termino, porque serían estas tres partes las que tienes que aplicar. Hemos hablado de que en sí el producto o servicio realmente sea algo que el cliente necesita. Hemos hablado de que la experiencia tiene que ser brutal, tiene que provocar incluso que se lo cuente a alguien. Y ahora vamos a hablar del tercer aspecto, que es, digamos, quizá el más práctico de este vídeo, que sería el embudo de productos o servicios que tú tienes en tu empresa. Y no me refiero al embudo de captación de clientes, de cómo traes a los clientes, sino que una vez te compran, ¿qué te compran inicialmente y qué te pueden ir comprando después? Lo que llaman algunos escalera de valor, pero a mí me gusta más llamarlo embudo. Básicamente esto tienes que hacer una analogía como si fuera una casa, ¿no? Tú en tu casa, digamos que si viene el cartero y te llama al timbre y no lo conoces de nada, esa persona de la puerta no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tienes confianza. Se va a quedar en la puerta, te dará un paquete y se marchará. Va a ser así esa relación. Si en realidad, si en lugar del cartero viene un amigo que conoces y habéis quedado, pasará al salón, quizá le sacas una cervecita, un aperitivo, estaréis charlando, pero ya está, se quedará en el salón, cocina y baño. ¿Pero a quién te llevas al dormitorio? Pues hombre, el dormitorio te vas a llevar a otro tipo de relación. Ya me entiendes lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque hay más confianza. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que con el cliente es lo mismo. Cuando no te conoce, es el cartero. Cuando te empieza a conocer y entra al salón, es porque te compra una primera vez un primer producto, que yo llamo producto de entrada, o puede ser, sí, normalmente el producto de entrada, que básicamente son productos de un coste menor, que reduce el riesgo, que permite una primera experiencia contigo,
que aún así son productos que tienen que ser de mucha calidad y resolver un problema específico muy claro y realmente dar un buen resultado, porque si no, no va a funcionar el proceso. Y luego tienes lo que se llaman productos dormitorio, que puedes tener varios. Y en esos productos dormitorios está la retención. ¿Por qué? Porque ahí es donde existen, por ejemplo, la creación de servicios que sean un fee mensual, como una membresía, porque tú das un servicio de acompañamiento en algo que ellos necesiten. Tienes que pensar, ¿cómo puedo yo ayudar mes a mes a mis clientes? O de forma regular. Un ejemplo muy clásico son los gestores. Cada mes te hacen un servicio y te cobran un fee. Y estandarizan ese proceso, ¿para qué? Para que puedan absorber muchos más clientes sin que la estructura de costes aumente en la misma proporción, lo que se viene llamando escalar un negocio. Tú tienes que hacer lo mismo, crear ese tipo de servicios dormitorio que permitan atraer a un cliente con una puerta de entrada y luego ya ofrecerle un servicio de mantenimiento, de membresía, de lo que sea que sirva. Prácticamente cualquier negocio puede crear esto, es cuestión de pensar. Tiene que ser práctico, útil, funcional. Piensa en tu sector, piensa en tu nicho, piensa en cómo puedes hacerlo, pero siempre hay formas de crear ese tipo de servicios. Sin una membresía, sin una forma de que cada cierto tiempo te compren, algo que te mantenga un consumo. Porque es lo que hace que tú mantengas una estabilidad en clientes y luego van entrando más y por lo tal la empresa crece. ¿Cuál es tu objetivo? Que como siempre se van a ir yendo inevitablemente, que entren más de los que salen y eventualmente en el tiempo la empresa irá creciendo y iráis teniendo cada vez más retención. Estas son las 3 cosas que tienes que hacer si quieres una empresa sana y que realmente te dure en el tiempo y que realmente te pueda crear riqueza para ti, para la gente que está en tu empresa y para tus clientes. Yo te diría, emprende desde el amor, sinceramente, emprende desde, oye, yo quiero ayudar de verdad. Esto es un dicho, esto suena muy bien y tal, pero es que es lo cierto. Cuando yo hice ese cambio de chip, cuando yo dejé de pelearme con la venta de tengo que vender, y aprendí mucho, me sirvió mucho. Pero cuando dejé de hacer eso y realmente dije, no, yo quiero ayudar y me entregué a que mi empresa realmente fuera la mejor, la más útil por ellos, por mis clientes, empezó a hacer así. Y ese es el secreto. Te leo en los comentarios y sígueme en YouTube para más vídeos como este. Chao.